milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Gracias a Dios por cada una de las palabras que trae a nuestras vidas, amén. Y vamos a leer un versículo, les invito a abrir sus Biblias o desplegar su celular, aunque yo siempre les recomiendo que mejoren el formato de papel por un montón de características hasta fisiológicas. Que nuestro cerebro recibe mejor la atención cuando estamos frente a un papel escrito que ante una pantalla que nos está irradiando, así que es bueno tener la Biblia en formato de papel también, ¿amén? Yo lo tengo en el celular y tengo varias versiones y es muy útil eso, pero está bueno tener el formato de papel y de hecho, como decía el hermano Edgardo,
toda marcada. También esta es nueva, por eso no está marcada, pero las que tengo en casa, algunos no tienen ya espacio para marcar. Y es bueno tener eso, porque nos recuerda esos momentos de meditación con el Señor, incluso a veces las circunstancias que pasamos y que la atravesamos y hoy estamos aquí. Este versículo se encuentra en Marcos, capítulo 10, versículo 27, un versículo muy conocido y además de muy conocido, a veces mal aplicado, al menos este texto. Podríamos usar otros para otras circunstancias, pero vamos a analizar en unos breves minutos este versículo de la palabra de Dios. Dice: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo leemos una vez más. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí viene la realidad. Todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Y aquí viene la parte que a veces se aplica indiscriminadamente este versículo a cualquier circunstancia y no tomamos en cuenta a qué se refiere en este pasaje. Lo de las perlitas, ¿verdad? Antes había unas perlitas bíblicas que venían en una cajita muy bonitas y que se regalaban y uno podía sacar de ahí el versículo. Bueno, a veces lo volvía a meter y sacaba otro porque no le gustaba lo que decía, ¿no? Si decía arrepiéntete, humíllate delante de Dios, ya no, este debe ser para mi esposa, la saqué antes yo, me equivoqué. Entonces lo volvíamos a volver y sacábamos nosotros y decía: para los hombres es imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles. Gracias, Señor, por la Ferrari que voy a comprar. Para mí es imposible, pero Señor, vos me la vas a dar porque dice que vos me hablaste hoy, en este día, que para mí es imposible, pero para Dios son todas las cosas posibles. Y esa aplicación de este versículo lo he escuchado tantas veces y a veces como arengando también, no, bueno, creer a Dios y a veces realizar ciertos tipos de pactos y de ofrendas especiales como para entusiasmar a Dios y de que Dios haga la parte imposible de lo que nosotros queremos lograr. No sé si le pasó alguna vez, ¿no? Yo he estado, lo digo por conocimiento. Es como que para Dios todo es posible. ¿Querés tomar esta palabra? Entonces tenés que hacer algo para llamar la atención de Dios. Pero en principio, si nosotros leemos el contexto inmediato, como le llamamos, Jesús venía hablando de lo siguiente. Versículo 23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Perdieron ricos. Para nuestro contexto cultural y actual, no nos llamaría para nada la atención. Porque diríamos, y sí, porque están confiados en sus riquezas y no tienen necesidades aparentes, entonces es difícil que se acerquen a Dios. En cambio, el Señor estaba rompiendo con una estructura de pensamiento que tenían en aquel tiempo, sobre todo los judíos. ¿Por qué? Algunos ya lo deben saber o recordar de algún estudio, pero cuando el Señor les dice cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, fíjense qué pasó con los discípulos. Versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras. A mí como que no me asombra, en mi cultura, en mi tradición no me asombraría mucho, porque hasta tenemos ese pensamiento. Los que necesitan de Dios son los pobres, los que tienen problemas, los que tienen necesidades. Sin embargo, todo ser humano necesita de Dios. Y hasta la iglesia por mucho tiempo no ha accedido a estos lugares. No, si es un profesional, ni nos acercamos a predicar. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Y nos va a salir con cosas de ciencia y no tenemos respuestas. Y como que hasta ni le predicamos, pues no, mirá, si anda en un auto nuevo y tiene un buen pasar, etc. ¿Qué le voy a ir a hablar yo? Arrepentirte de tus pecados, necesitas a Cristo. Como que había... Y ese hombre o esa mujer necesita tanto como el otro. Pero en el pensamiento colectivo en aquel tiempo,
los discípulos se asombraron muchísimo cuando Jesús dijo: difícilmente los que tienen riqueza entrarán en el reino de los cielos. Dice entonces: Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Bueno, aquí un poco más profundamente, el Señor decía: no me estoy refiriendo el solo hecho de tener bienes materiales, sino en tener la confianza en esos bienes materiales antes que en Dios. Pero vamos al versículo anterior. ¿Por qué se asombran sobremanera? Porque en aquel tiempo, sinónimo de que una persona estaba bendecida por Dios era tener un estatus social y económico importante. Entonces, los discípulos pensaron: si estos que son ricos y está todo bien, casi no entran al cielo, ¿de dónde quedamos nosotros? Pedro, por ejemplo, que era un pescador y que vivía del día, y otros igual que él, si los ricos, según su pensamiento, aquellos que tenían el cielo ganado porque eran prosperados económicamente a causa de seguir con la ley, etc., casi no podrían entrar al cielo, ¿dónde quedarían ellos? Ahora, venido a nuestros últimos años de iglesia, a nuestros últimos tiempos, parece como que un pensamiento de este estilo también se acerca a las congregaciones. Como por ejemplo, si vos estás haciendo las cosas bien, con Dios, y sos fiel a Dios, y sos obediente a Dios, etc., necesariamente vas a ser prosperado económicamente. Digo necesariamente, ¿podés serlo? Sí, amén, pero necesariamente. Y después nos encontramos, y hay iglesias que hasta dicen: no, qué iglesia bendecida, hasta lo escuché decir, sí, ¿cómo te das cuenta que es una iglesia bendecida? Mirá los autos estacionados. Porque, bueno, si voy a la iglesia de los mormones, tienen un ángel de oro ahí, qué bendecidos que están, ¿no? Pero en el pensamiento colectivo se instalan a veces estas cosas y también llegan a la iglesia. En aquel tiempo los discípulos dijeron: los que tienen riquezas, ellos están más cerca del cielo porque Dios los bendice porque hacen todo bien. Y si ellos que hacen todo bien aparentemente casi no van a entrar al cielo, ¿dónde quedamos nosotros? Por eso se asombraron. El versículo 26 dice: ellos se asombraban aún más todavía cuando Jesús dijo: los que confían en las riquezas, los ricos, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Es como decir: si que es perfecto, le va a ser muy difícil entrar al cielo, ¿y el resto? Como dicen comúnmente, un hombre de a pie como yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a obtener el cielo? Y se preocuparon y se angustiaron. Y hay muchas veces que las corrientes dogmáticas humanas se encuentran en la iglesia porque vivimos, por un lado, esto de la información y de la informática, que los datos viajan por todos lados y tenemos acceso a todo, es bueno para transmitir el mensaje, pero también tiene la contraparte de que podemos estar expuestos a cantidad de mensajes y a veces ni siquiera están fundamentados en la palabra de Dios, aunque usan un texto bíblico. Entonces uno tiene que tener un oído entrenado en oración y en la palabra para determinar si realmente lo que me están diciendo, lo que me están hablando, tiene coherencia con el mensaje total de la palabra de Dios. El salmista David, cuando escribía en un momento uno de los salmos, e incluso en un momento decía: ¿pero por qué? ¿Cómo es posible de que estos sean prosperados? Son unos impíos. Blasfeman contra Dios y les va bien, no tienen ningún problema, no se enferman, les sobra la plata. Siembran y les llueve del cielo y tienen las hermosas cosechas. Y yo que sigo a Dios, y yo que hago la voluntad de Dios, me persiguen, me quieren matar.
Porque tenemos esa tendencia humana a relacionar el éxito con las cuestiones físicas o materiales. Cuando en realidad la persona que tiene verdadero éxito en su vida interior y espiritual es aquel que hace la voluntad de Dios, no esperando solamente ser prosperado aquí, sino la prosperidad espiritual. Y cuando el Señor le dice esto, ellos se asombraron y dijeron, bueno, ¿quién podrá ser salvo entonces? ¿Quién podrá ser salvo? Era muy honesto de su parte estos hombres decir, ¿cómo voy a poder ser salvo yo? ¿No le pasó alguna vez que le pase ese pensamiento? Bueno, algunos hasta lo llevan según los cargos que hay dentro de la iglesia, ¿no? Si el líder, si el pastor, etc., tiene estas cosas y le cuesta, y entonces a mí. Ahora, el Señor les dice otra cosa más. En el versículo 27, Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y aquí era donde Jesús, el Señor, los quería llevar. Que la obra de salvación del hombre es de Él, es del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido encomendados, enviados para predicar las buenas noticias de salvación. Somos herramientas en sus manos, pero nosotros mismos no lo provocamos. Es el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando aplicamos este versículo 27, ¿a qué se refiere específicamente en este pasaje? Que para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Que para Dios es posible salvar a cualquiera. Nosotros tenemos una mirada a veces un poco selectiva, ¿verdad? Tenemos un vecino de acá, otro vecino del otro lado, él de acá, un desastre. Las barbaridades que hace. Y el otro me hace torta y me convida, me ayuda cuando lo necesito, etc. Es decir, le falta ir a la iglesia nomás, pero es como ya un cristiano, el de acá. Y el otro, no le doy muchos días, se va al infierno de cabeza. Es nuestra mirada humana. Sin ser muy selectivos podemos decir, bueno, qué difícil que se convierta este, ¿eh? Mirá el desastre que es. Este está ahí, un pasito nada más, y se convierte. Y pasado el tiempo, de repente este está predicando en el púlpito y este sigue siendo una buena persona, nada más. ¿Por qué? Porque la transformación, el cambio lo hace Dios. El Señor vino a buscar a aquellos que se habían perdido, el Señor vino a buscar a todos aquellos que son pecadores para que se arrepientan. ¿Cuántos de acá son pecadores o han sido pecadores? Pablo decía, de los apóstoles el último, de los pecadores el primero. O sea, todos estamos en esa misma condición. Este pasaje, hermano, nos habla de que para Dios no es imposible. Por eso yo quiero dejarles este breve mensaje esta mañana, de que sigan orando por aquellas personas que no tienen a Cristo. Vecinos, familiares, amigos, sigan clamando delante del Señor, aunque para ustedes parezca imposible. Aunque tal vez les hayan rechazado muchas veces. Es decir, no me vengas con esas locuras, o como dicen comúnmente, o decían siempre, no, vas a la iglesia y te lavan la cabeza, te dicen cualquier cosa, ni me hables de eso. Usted siga llevando el mensaje, usted siga predicando de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que tiene poder para obrar en ese corazón. ¿Sabes por qué estoy tan seguro de eso? No, sí, porque lo dice la Biblia. Sí, es verdad, lo dice la Biblia, pero estoy tan seguro porque el Señor pudo cambiar en mi corazón. Yo tengo la certeza, la seguridad, porque Él pudo cambiar
cambiar nuestro corazón. Y sigo, como hablábamos hace tiempo, en este proceso con el Espíritu Santo de santificación aquí, aunque mi posición delante de Dios es que soy santo porque por medio de la sangre de Jesús Él me recibe de esa manera, pero el Espíritu Santo sigue trabajando en mí. Pero si Él no hubiese aparecido, si Él no hubiese dado vida a este muerto espiritualmente, entonces yo hoy no estaría aquí, yo no estaría hablando del Señor. Y usted tampoco. Este versículo, hermanos, dice que para los hombres es imposible cambiar a otra persona. Yo no lo puedo cambiar usted a mí tampoco, aunque amemos mucho a una persona, nosotros no podemos cambiarla. Sí podemos hablarle del Señor, podemos orar, podemos predicarle, pero el que tiene poder, dice aquí, es Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es tiempo, me gustaba algo que posteó nuestro hermano Ángel, él postea muchas cosas en las redes. Una de ellas que decía, hablaba acerca del estudiar la palabra en estos días, ¿verdad? De la importancia, te estás preparando, vas a estudiar. Por eso necesitamos estudiar la palabra, para aplicar bien el texto. Yo he escuchado desde el púlpito decir esto, usando este versículo, decir, bueno, todos aquellos que están queriendo algo y es imposible para ustedes, bueno, para Dios es posible y se los va a dar. Acá está hablando de la salvación. Acá está hablando de que Dios puede hacer salvo a alguien que tiene un ídolo, tiene las riquezas o lo que sea en primer lugar, pero Dios puede revertir eso. Amén. Dice, terminando, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, porque bueno, nos agarra también esa cosita humana que tenemos nosotros, decimos, ay, pero Señor, nosotros somos de bueno, estoy sirviendo, estamos acá, lo dejamos todo, te seguimos. El Señor le responde, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas, hermanos, padres, hijos y tierras, con persecuciones. Algunos borran esa partecita, pero bueno. No borre nada de la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis? Anatema, maldito aquel que quitare algo. No, dice todo esto, persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Nosotros tenemos promesas de Dios. Y aquí cuando habla de hermanos, tenemos una gran familia en Cristo. Me olvidé, hoy iba a cantar esa canción que decía, qué maravilla tener una familia en Cristo. ¿Y cómo es esa familia? Es una familia unida, una familia que ama, una familia celestial, que pertenece a un reino específico cuya cabeza, cuyo Rey de Reyes es Jesucristo. Amén. Entonces nos encontramos con realidades que a veces pasamos de enfermedades, que a veces tenemos necesidades, ya sean económicas, emocionales, como decía nuestro hermano Edgardo, situaciones en la familia que a veces son tan difíciles. ¿Podemos pasar eso? Sí, lo podemos pasar como cualquier otra persona. Pero Jesús, hablando en otro contexto, cuando los discípulos oraban y se sanaban los enfermos y los demonios huían, etc., ellos vinieron gozosos y decían, Señor, ¿sabes qué? Estamos felices porque oramos, se sanan los enfermos, los endemoniados son libres. Jesús les dijo, momento, estén felices porque sus nombres están anotados en el libro de la vida. Amén. Su nombre está anotado en el libro de la vida. Eso es trascendental. Eso es fundamental. Eso es importante. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es secundario y allí muy lejos. Si su nombre está anotado en el libro de la vida, entonces va a ser fortalecido por el Señor.
Siempre va a tener un hermano, una hermana. También va a tener persecuciones, porque Jesús mismo dijo: mi reino no es de este mundo, y el sistema de este mundo no coincide con nuestros valores, no coincide con el reino de Dios. Y hermanos, en esta mañana, ¿cuántos tienen a un ser querido, ya sea amigo, familiar, compañero de trabajo, de escuela, etcétera, que no conoce a Jesús? Y quisiéramos que conozca a Jesús. Bueno, hay unas hermanas, comillas, que para convencer al marido usa el palo de amasar. Es que la iglesia. Usted no lo va a convencer. Es el Espíritu Santo. Usted tiene que hablarle de la palabra con amor y orar. Y el hermano también puede hacer esto, ¿no? Es el Espíritu Santo. Tenemos un amigo, un compañero de trabajo, de escuela, en el barrio, un vecino. Llevémoslo en oración al Señor. Si el Señor, para mí es imposible que éste se convierta. Pero para Dios nada hay posible. Amén. Y es tiempo, hermanos, de que se sigan añadiendo a la iglesia aquellos que han de ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quiere orar por esa persona que usted pensó esta mañana? Y oramos todos juntos. Y lo vamos a presentar delante del Señor y decir: Señor, yo te pido que tú toques su corazón, que sea transformado, y que nosotros podamos ser herramientas útiles. Amén. Porque ¿qué nos vale conocernos toda la palabra de Dios si no tenemos esa carga en el corazón por aquel que no conoce a Cristo? A veces decimos: uy, qué bueno sería que venga a la iglesia, pero ni siquiera oramos por esa persona. Hoy es el día. ¿Amén? Amén. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a tomar ese tiempo. Quien puede cerrar sus ojos y puede pensar en esas personas que todavía no han llegado a los pies de Cristo, que no han sido transformados. Piense en esas personas y comience a clamar en la presencia del Señor. Y juntos lo vamos a hacer esta mañana. Maravilloso Padre, eterno Señor, nosotros te conocemos. Conocemos que tú eres poderoso. Y ese poder, Señor, que tú tienes, está enfocado, Señor, para que nosotros podamos ser salvos. Y en esta mañana, luego de escuchar este breve mensaje, esta meditación, donde entendemos, Padre, que muchas veces nosotros con nuestros ojos humanos vemos imposibles. Vemos imposible que un familiar se convierta, un amigo, un compañero de escuela, un compañero de trabajo, un vecino. Lo vemos imposible, ya es una causa perdida. Sin embargo, tu palabra dice: lo que es imposible para los hombres, para Dios no, porque para Dios todo es posible. Señor, en esta mañana clamamos por estos seres queridos, Señor, en el nombre de Jesús. Que el poder maravilloso de tu Espíritu Santo toque sus corazones. Que el poder maravilloso de tu Espíritu Santo transforme su vida. Señor, que aquellos que están muertos en sus delitos y en pecado resuciten por tu poder a una nueva vida. Señor, que puedan ser a partir de este tiempo luminares en el mundo. Señor, en el nombre de Jesús clamamos por nuestros familiares en esta mañana que no te conocen. Señor, en el nombre de Jesús, por padres, madres, hermanos, nietos, sobrinos, hijos. Señor, toca sus corazones. Clamamos, Señor, delante de tu presencia, que tu Espíritu Santo hoy haga un milagro en sus vidas. Hay poder, sin igual poder en Jesús.
Señor, en esta mañana, transforma vidas por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, bendice a nuestros vecinos que no te conocen, aquellos que nos caen bien y aquellos que no nos caen tan bien. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo se glorifique en sus vidas. Señor, que puedan llegar a los pies de Cristo. Clamamos esta mañana por sus vidas, Señor. Eterno Dios, bendice a nuestros compañeros de escuela, de trabajo. Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra maravillosa, que luego testifiquen de tu poder, de tu misericordia, de tu amor. Sobre todo aquellos, Señor, que para nosotros, Señor, hasta nos resultan chocantes por su manera de ser, por su manera de expresarse. Pero esta mañana clamamos por sus almas, Señor. Que tú los transformes, los sanes, les des nueva vida, Señor, y que juntos podamos exaltar tu nombre. Señor, bendice aquellas amistades, Señor, que tal vez hemos preservado durante un tiempo y que parecería imposible que alguna vez te conozcan. Pero esta mañana, Señor, nos levantamos delante de tu presencia. No venimos a clamar por algo material. No venimos a clamar por un buen pasar. Venimos a clamar por salvación por aquellas personas que aún no te conocen y que han de ser añadidas a tu iglesia en este tiempo. Señor, glorifícate. Para nosotros tal vez es imposible, pero sabemos y conocemos, porque tú obraste en nosotros, que para ti, Señor, no es imposible. Señor, bendice este barrio, bendice esta localidad, Señor. Que sean añadidos a tu iglesia aquellos, Señor, que tú traerás. Señor, con verdadero arrepentimiento, con una transformación, Señor, en sus corazones y en sus mentes. Señor, también oramos por la obra misionera allí en Entre Ríos, Padre, bendito, maravilloso. Sacude ese pueblo, Señor, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo, trayendo arrepentimiento de pecados, Señor, y una nueva vida. Oh bendito Padre Celestial, en esta mañana, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y ese mandato que tú nos diste, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Señor, bendice a nuestros queridos hermanos misioneros que están en cada parte del mundo, aquí en Argentina y en el resto. Señor, en otros países, algunos tan lejanos. Padre, glorifícate en sus vidas, Señor, renuévale sus fuerzas. De manera especial oramos por Diego y por Daisy, Señor, en esta mañana y su familia. Padre, glorifícate en ellos. Gracias por haberlos llamado a India, Señor. Gracias, Señor, por esa tarea maravillosa que están haciendo de levantar, Dios mío, un centro donde muchos pastores y nuevos misioneros se están formando para la obra. Señor, también bendecimos esta mañana la vida de Griselda Villanueva. Señor, que tú la sigas sosteniendo, dale buena salud. Señor, que ella siempre siga tan atenta a la voz de tu Espíritu Santo, sensible a tu voz. Señor, prospérale y haz que su tarea allí en África, Señor, crezca milagrosamente con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, nosotros nos encomendamos en tus manos y estamos gozosos, Señor, porque nuestro nombre está anotado en el libro de la vida, porque no lo merecíamos, Señor, pero tú te fijaste en nosotros y esa gracia que hemos recibido, Señor, nos lleva, Dios eterno y bendito, a que miremos también a aquel que todavía no te conoce. Señor, te exaltamos en esta mañana. Te bendecimos en el nombre bendito eterno de tu Hijo Jesús. Amén.